Esta pregunta es de la semana pasada de Cristian. Ok. Primera de Juan 1:16. ¿Qué diferencia hay entre un pecado de muerte y uno que no es de muerte? Ya que entiendo que no hay una dimensión de pecado, es decir, sea grande o chico, sigue siendo pecado. Sí, es muy buena tu pregunta, Cristian, porque realmente es correcto lo que tú afirmas de que no hay dimensión entre los pecados, no hay diferencia entre ellos, o sea, pecado para Dios es pecado. Hay pecado que horizontalmente pues, es más dañino, por ejemplo, una persona que quizá se ha acostumbrado a la mentira en su vida, no va a poder recibir por lo menos el mal fruto de este pecado de inmediato, como la persona que está acostumbrada al pecado de la inmoralidad, por ejemplo, la drogadicción. Son pecados que horizontalmente son más fuertes, su trato con el que los practica, pero, sin embargo, delante de Dios, pecado es pecado, y el pecado separa al hombre de Dios, y esa es la paga del pecado, la separación con su Creador. La comunión se afecta y se repara a través del perdón, a través de acudir a Él por la ruta que Él estableció del perdón. Pero hay un pecado que es distinto, es el pecado de muerte. El pecado de muerte es aquel pecado que el hombre comete y que Dios determina que ya no hay esperanza en mantenerlo más tiempo en la tierra, con lo cual lo quita de la tierra. El pecado produce la muerte física de ese creyente. No te puedo decir que es un pecado en particular dentro de la lista de los 613 mandamientos. Lo que sí te puedo decir es que es una actitud constante de rebelión en contra de la palabra de Dios, donde Dios, al igual, eso lo entendemos por el carácter de Dios escrito a lo largo de la Biblia. En la Biblia Él ha mostrado que tiene un carácter constante. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que es inmutable su forma de ver las cosas, y su palabra de Dios es inmutable. Entonces, entendemos que Dios es un Dios que opera sobre la misericordia en aquellos que acuden a la misericordia, pero aquellos que se rebelan de la misericordia, pues Dios es paciente con ellos, no queriendo que ninguno de ellos perezca. Sin embargo, llegará un momento donde ya Él sabe por su omnisciencia que la persona no va a regresar. Entonces, para que no siga dando mal testimonio al nombre de Dios y no incurra en mayor tropiezo hacia otros, entonces lo saca del tiempo en la tierra y lo disciplina en la disciplina extrema. Este creyente se va a despertar en el cielo y va a tener pues comunión eterna con Dios, solamente que su carrera terminó de manera anticipada. Como te decía, gracias a Dios no nos deja saber quién está en pecado de muerte, puesto que nosotros eso lo juzgaríamos muy duro. Y además el creyente está teniendo constantes invitaciones de Dios a regresar y a dejar atrás su rebelión, como sucedió con el pueblo de Israel. Estamos viendo nosotros que ahora en esta cadena de 20 reyes que están reinando sobre Judá, cuando llega al último extremo es en 2 Crónicas 36 y dice Dios que y no hubo ya remedio para ellos, para Israel. Y entonces trae la disciplina extrema, porque no hubo remedio. Intentó a través de profetas, 19 profetas de hecho, le hablaron a estos 20 reyes y no hubo forma de que ellos cambiaran de rumbo, entonces vino la disciplina extrema. Entonces entendemos por el carácter de Dios que esa es su forma de tratar con sus hijos también. Él habla, es constante, es paciente. Él aporta enseñanza, exhortación, Biblia, células, discipulados, el consejo del maestro, el consejo del pastor. Intenta por todos los medios traer de vuelta a la persona al uso de su razón y dejar el pecado hasta que llegue un punto en donde ya no hay más remedio y lo saca del juego. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, ahí Rodri, mira, si quiere, ahí está Jessica. Ajá, va Jessica de primera. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es el punto de equilibrio que tenemos que tener nosotros como creyentes frente al prójimo, entiéndase hermanos y amigos, en el momento en el que ellos tienen
aflicciones, entiéndase de todo tipo, y no ser nosotros un obstáculo al plan que tiene Dios con esa persona? Sí, muy buena pregunta. Bien, nosotros pues tenemos que ser sensibles. Dice la Biblia, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso quiere decir que no estamos aislados de nuestro prójimo ni de su sufrimiento. Somos cercanos, somos un cuerpo, dice en 1 Corintios, a menos de que sea Dios, no voy a contestar. 1 Corintios 12, es que ¿saben qué pasa? Se lo presté a Katia. Entonces me cambió toda la configuración aquí del mío, todo lo demás. En 1 Corintios 12, Dios dice que el Espíritu puso a cada miembro según el deseo dentro del cuerpo. Y que cuando un miembro se duele, todos los demás miembros con él se duelen. Entonces, cada uno de nosotros es parte de un cuerpo. Como cuando te duele la mano, tú no te desentiendes de la mano. Todo el cuerpo se aflige por causa de la mano. Hay miembros muy pequeños, de hecho, como el dedo, el meñique del pie. Cuando duele ese dedo, todo el cuerpo se aflige. Alguien se ha golpeado el dedo levantándose en la noche, tratando de ir al baño a tientas, pues es muy doloroso y afecta al resto del cuerpo. Así cada miembro de la iglesia, por pequeño o por mayor que sea, produce dolor verlo en aflicción. Y es natural que el resto del cuerpo procure colaborar, acercarse. Primero, en oración, por supuesto. La oración es indispensable. Cuando nosotros sobrellevamos las cargas de nuestros hermanos en oración, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, tenemos que ser sabios y ser instrumentos en las manos de Dios en todo momento. Y tenemos que tener discernimiento para que los impulsos de nuestro corazón no sean en función de emociones, sino en función del Espíritu de Dios moviéndonos. Mi recomendación práctica es siempre estar a la mano y cercano para colaborar. Pero si después de colaborar la situación no cambia, permanece o se empeora, es una señal de Dios diciéndonos, yo tengo un trato con esta persona. Es un trato particular. Y los tratos de Dios sabemos nosotros que son para bendición, todos. No hay ningún trato de Dios que no sea para llevarnos a maldición. O sea, que sea para llevarnos a maldición. Todos son para llevarnos a bendición. Dice que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Entonces, el ejercicio de la disciplina es una bendición para Dios, pero produce tristeza. Entonces, en estos momentos, la cercanía, la amistad, la oración es indispensable, pero no puedo meter la mano más allá de eso. Si yo llego a meter la mano más de la cuenta, puede ser que Dios termine golpeándome la mano con la vara de la disciplina con la que está aplicándole a la persona. Entonces, en ese caso tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento correcto. Y igual con la persona que no es creyente. O sea, debemos a través de las buenas obras mostrar a Cristo. Esto significa que tenemos que ser empáticos, compasivos, misericordiosos con nuestro prójimo, así no sea miembro de la iglesia de Dios, pero también entendiendo que su principal necesidad no es la solución del problema económico, del problema de salud que tenga. Su mayor necesidad es la salvación de su alma. Entonces, la salvación de su alma tiene que ser el norte de cualquier ayuda. Como lo he dicho algunas veces, o sea, yo estoy movido y he hablado con algunos de ustedes para ver de qué manera, como iglesia, tenemos acción social. Esto no quiere decir ir a darle comer a los pobres o ir a llevar regalos en Navidad a los niños, porque eso no tiene ningún sentido a la luz de lo eterno. Pero si pudiéramos hacer acción social que sea la punta de la lanza que nos permita predicar el evangelio, estaría yo en total disposición de colaborar con alguna institución, con algún orfanatorio o centro de rehabilitación o lo que sea, donde Dios nos guíe, pero la condición es que se nos permita ayudar mientras compartimos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Okay? Hasta ahora no se nos ha abierto ninguna puerta porque normalmente cuando uno habla de Biblia o de la palabra de Dios, pues hay una limitación. Básicamente queremos la ayuda, queremos a Dios sin Dios y no vamos a colaborar con eso. ¿Bien? Sí, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Levanten la mano. Rodrigo, ¿tú decides, amigo? Mira, aquí está Marianita. Si no atiendo a Marianita, me va a regañar. Eso.
Bueno, yo tengo una pregunta en Salmo 112, versículo 8. Dice, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. No entiendo a qué se refiere no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Sí, el deseo de un hombre que está siendo perseguido es que estos enemigos pues no consigan su objetivo, ¿ok? Entonces cuando hay alguien que está procurando hacerte mal, tu oración a Dios es: Dios, te voy a pedir por favor una de dos cosas. Que esa persona cambie de dirección y no quiera hacerme más mal. Ya sea que tú lo salves y su corazón sea cambiado, o que tú lo quites, que te lo lleves para otro lado. ¿Ok? Entonces no descansará, el justo no descansará hasta que vea el deseo que le está exponiendo a Dios en su presencia cumplirse. Es mantenerse orando por la salvación de tus enemigos, orando por ellos, o más bien, orando para que Dios, ya sea que los salve o los aparte de ti. ¿Ok? Eso es. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que sea fácil, por favor. Ya, esa me dejó temblando. Escoge, amigo, donde quieras. Corriendo, Rodri. Ah, ok, no había visto Napo. Sí, a Juan Carlos. Estaba leyendo Lucas cuando Jesús se retira a orar en Getsemaní. Ok. Y en el 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uh-huh. O sea, puedo de alguna forma ver que Jesús sabía todo lo que venía, uh-huh, pero sin embargo le pide intercesión al Padre de que, bueno, si puedes evitar esto, que claro, no pase por eso, pero sigue diciendo más adelante que se haga como tú dices. Exacto. Nosotros de alguna forma podemos, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza que parece tan simple? Muchísimo. Interesante que lo notes, porque a veces pensaríamos que Jesús, conociendo de antemano todo, siendo Dios, Él es Dios, solamente que cuando toma forma de hombre se despoja de la deidad, dice Filipenses 2. Dice, habiendo sido en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso, ¿no? Entonces, Él se despoja de su deidad, pero Él entiende que su comisión es hacer la voluntad de Dios, aunque sepa que esa voluntad implica un destino terrible el día siguiente, doloroso como nunca nadie ha experimentado dolor. Y el dolor Él lo experimenta no desde el poder de su deidad, sino que lo experimenta desde su humanidad, para poder pagar por nuestros pecados. No fue que Jesús dijo en la cruz, ok, voy a ponerme en modo Dios y voy a soportar este dolor. No, Él estaba siendo un 100% ser humano. Pero nos enseña a nosotros que la oración es necesaria en todo momento. Y que a pesar, en el caso de Jesucristo, que sabía la voluntad determinada de su Padre, Él estaba acudiendo como hijo a clamar por sus necesidades. Entonces es una invitación a nosotros a que nos mantengamos constantes, fieles y constantes en la oración, pidiéndole a Dios de acuerdo a nuestras necesidades, es válido. Pero un corazón, como estudiamos la semana pasada, que vive en la palabra de Dios y que se dispone a diario a buscar a Dios, es un corazón que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces nuestras oraciones son, Dios, esto es lo que yo te pido, pero haz tú tu voluntad. Espero estar pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Y ya vimos que Dios contestó de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad en ese momento, de la necesidad que tenía Jesucristo. Él no estaba tratando de esquivar en sí. Pudo haber huido. Él estaba clamando al Padre, porque si había alguna otra ruta, por favor, escogiera esa otra ruta. El punto también nos enseña que no había otra ruta de salvación. Alguien tenía que pagar. Entonces nos enseña a nosotros de que el único camino, siendo un Padre misericordioso, el único camino que encontró fue el camino del sufrimiento de su Hijo. La única forma de ser salvos es a través del pago que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, bien. ¿Hay alguna otra? Sí, aquí Oriana, que está al lado. Guille, quería hacerte una pregunta sobre Apocalipsis 12 y 13.
En el 12, en el 3, él habla de, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Luego en el 13 habla sobre las 2 bestias. Básicamente mi pregunta es si esto realmente es literal, que va a pasar así, o sea, va a haber un dragón, o cómo lo podemos, o cómo debemos interpretarlo. Sí, estás en el 12. ¿Leíste el 12? Y el 13. No. 12, 3. 12:3. Búscate en el 12:7 al 9, por favor. Ajá. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ahí tiene la respuesta. O sea, son figuras literarias que están a lo largo de los 66 libros para dar a entender un principio. Entonces, ¿quién es el dragón? La primera pregunta que te surge en el versículo 3 es ¿quién es el dragón? Bueno, cuando vas más adelante te das cuenta de que ese dragón, serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, que ha engañado a todos los hermanos, es la serpiente antigua. ¿Qué tan antigua? Es la serpiente del Edén, que estaba en el Edén, la que estuvo ahí para proponer mentira y engañar. Ese es el dragón. Y cuando está hablando de que hubo una guerra en el cielo donde Miguel, el arcángel Miguel, que es el líder del ejército celestial, el arcángel Miguel peleaba contra él. Y una tercera parte de los ángeles del cielo se vinieron con él. Está hablando de la división que hubo en el cielo en el momento en que Satanás cae. Una tercera parte de los ángeles se vienen con él, que son los demonios que hoy están día y noche, según Efesios 6, pues trayendo al hombre, primero para distraerlo de la fuente de salvación, como hablamos ahorita con Juan Carlos, y el que ya conoce la fuente de salvación, pues para anularlo y que no produzca fruto eterno. Entonces, está hablando acerca de él. Entonces, literalmente no hay una serpiente o un dragón. ¿Okay? Juan tiene que ver las cosas en la revelación de acuerdo a un método que le permita entender y expresarlas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, más adelante vas a leer que las estrellas cayeron del cielo. Realmente las estrellas no caen del cielo, porque el cielo no es un techo donde están como las tenía Mariana y Valeria en el cuarto de ellas, pegaditas, que uno apaga la luz y se encienden, lindísimo. Y a veces la goma se secaba y se caían las estrellas. Las estrellas no están colgando en el cielo. Las estrellas pues pueden ser inclusive galaxias y no van a caer galaxias enteras sobre una pequeña punto en el universo que está flotando como es la Tierra. Pero da a entender de que del cielo van a caer algo similar a estrellas. Hay quienes suponen que esto es una guerra nuclear que va a haber en algún momento, misiles, etc. ¿Okay? Entonces, pero él explica de acuerdo a la visión que está teniendo. Y esta visión es interpretada a lo largo de la revelación. Y luego cuando habla de la bestia, es igual, que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir, esto es en el 13, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y luego, y la bestia vi que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Sí, todo eso se entiende a la luz de lo que va a ir aconteciendo durante esos 7 años. De repente aparece alguien que tiene poder dado por el diablo, como dice ahí. Dice 1 Tesalonicenses 4, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, su revelación está acompañada del poder de Satanás. Es más, él tiene poder como ningún otro lo ha tenido para engañar. O sea, él tiene las características de un ángel en un ser humano. ¿Okay? Entonces, esta bestia se empieza a revelar y es dado poder de parte del diablo para engañar a la humanidad entera. Entonces, ahí estamos hablando de un líder mundial que va a tener su protagonismo en el momento en que la iglesia ya no esté, y este líder mundial pues va a tener un nombre blasfemo, quiere decir que él va a representar todo lo que no representa a Dios. Ahora, no lo vamos a ver como una bestia así que la gente salga corriendo, al contrario,
Él va a ser la obra perfecta del humanismo. Él va a ser lo que todo el mundo está esperando en un ser humano. Bueno, inteligente, sabio, capaz de organizar los problemas a nivel mundial, capaz de ordenar el desastre que está ocurriendo en la economía mundial, capaz de unificar al mundo entero. Por primera vez, por ejemplo, por primera vez judíos y musulmanes y católicos y todas las religiones del planeta, por primera vez están de acuerdo a unirse. O sea, lo que nadie ha logrado nunca. Eso, con sus poderes dados por Satanás, puede hacerlo, convence. Y ese es un hombre blasfemo. Podemos sin Dios. Sin Dios se puede. Podemos salir adelante. Y dice que él tiene una herida de muerte, pero que no le quitó la vida. Esa herida de muerte quiere decir que él convence a todos de que él es el Mesías, los judíos convence que es el Mesías, porque él en un momento recibe una herida, muere y resucita. Y ahí convence al mundo entero de que efectivamente él viene de parte de Dios. Pero eventualmente en la mitad del periodo él se revela y surge ahora sí su verdadero plan, que es ir en contra del Estado de Israel, perseguirlo hasta quitarlo, barrerlos por completo. El peor holocausto que ha existido en la historia. ¿Bien? Sí, vamos. Hay tiempo para 2 más quizás. Aquí tenemos a Jennifer y a Ana, por favor. Dáselo de una vez a Jennifer para estar listos. En Mateo 7:6 dice, no den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. No sé si imaginarme, estaba pensando, como predicarle a una persona que no quiere escuchar a Cristo, o no sé a qué más o menos puede referirse. Perros y cerdos. Perros, normalmente hablando aquellos, era un apodo que recibían los gentiles. Y los cerdos, animal inmundo, es decir, todo aquel que no está dispuesto a, ya sea un incrédulo o inclusive un creyente. Lamentablemente hay creyentes que rechazan el consejo, que no lo quieren. Entonces, llega un momento donde el consejo, que de por sí es oro, como parte del producto de la fe y la palabra de Dios, se convierte en una perla preciosa que algunos no quieren recibir, no lo quieren. Entonces el consejo es ser sabio para discernir a quién le compartes el consejo y con qué profundidad, y quién simplemente no quiere el consejo. Por ejemplo, recibí una llamada de una persona que me viene a hablar de un familiar que es creyente. Esta persona tiene su confianza conmigo y lo demás. Entonces me habla, pero yo tengo que tener mucho cuidado porque en su planteamiento yo no percibo una necesidad espiritual, no percibo un deseo de satisfacer su alma en ningún sentido. Lo que percibo es que está acusando al creyente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo tengo que ser sensible. Yo me puedo caer en la trampa de irme por las ramas que me está planteando. O obedezco la encomienda que se hace ahí y trato de ver hasta qué punto, más bien enfrento a la persona con su verdadera necesidad. ¿Okay? Entonces ahí es donde tenemos que ser sensibles con eso. Dale el micrófono a Napo, por favor. Si en este caso fuese un hijo al que tú le quieres dar siempre el consejo o sea, hablarle de la palabra de Dios y todo eso, y aún así no lo acata. No, es nuestro deber como padres. Deuteronomio 6 dice que debemos, como padres, llevar la palabra de Dios a casa. ¿La oigan o no la oigan? Dios le reclamó a Elí, el sacerdote Elí, en 1 Samuel, que no estorbó a sus hijos. Entonces el padre tiene que pararse, no con violencia, no con mala onda, sino básicamente decir lo que está haciendo está mal. La Biblia dice que vas por mal camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si sigues sembrando mal, vas a cosechar mal. Hay que hablar como debe ser. A veces es incómodo. A veces hay que llamar a un hijo o a un discípulo o al hijo de un discípulo y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. Y si continúas, voy a tener que tomar medidas sobre lo que estás haciendo. Pero eso es amor. O sea, una persona que va hacia un barranco no necesita aplausos,
no necesita palmadas en el hombro, necesita alguien que lo ame y le diga lo que estás haciendo está mal con la palabra de Dios en su mano. Entonces, pero como padres debemos persistir y persistir. Igual en el caso que planteabas al principio con los incrédulos. Tenemos que hablar y hablar hasta que la persona diga, no me vuelvas a hablar nunca más, ya no quiero relación contigo hasta que, si sigues hablando, bueno, entonces ya tú la dejas a la determinación que Dios tenga con su vida. Pero con un hijo es distinto, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Instruye al niño en su camino. Ese es el mandato de Dios. Los hijos no son habitantes de nuestra casa. Los hijos son responsabilidad de los padres, sobre las cuales se les pedirá cuentas. O sea, Dios se va a sentar y te va a decir, ¿qué pasó con este muchacho o con esta muchacha? ¿Sí? Una más aquí, Jennifer. Buenas. No. Guille, es que leyendo el libro de Oseas, que habla de la vida de Efraín, no entendí si, bueno, cuando él hizo todo y dice que Dios lo destruyó, o sea, que Jehová lo destruyó a él, pero después en Zacarías veo que fue redimido a su pueblo y Efraín aparece ahí de nuevo. Entonces no entendí qué pasó con Efraín, o sea, si él murió o... Sí, cuando en este caso estás leyendo profetas que ya no están hablando de una persona, están hablando de pueblos. Así como estudiamos alguna vez que Dios usa varios nombres de acuerdo al carácter o rasgo de la deidad que quiera mostrarnos, así Él se refiere a Israel con distintos nombres, dependiendo de lo que quiere Él recordarle de Israel. Por ejemplo, Israel, al dirigirse a través del nombre Israel, está hablando al hijo obediente, al hijo que es salvo, al hijo a través del cual Dios lucha. Pero a veces cambia de nombre y le dice Jacob. Le está recordando su pasado. Le está recordando quién era. A veces le dice Efraín, haciendo alusión de los dos hijos de Moisés, Efraín y Manasés, que fueron parte del pueblo de Israel. Entonces, hace referencia, dependiendo de la situación, a estos rasgos. Entonces, Israel, pues ya tú sabes qué ha pasado con Israel, y a dónde está en este momento y dónde terminará. Entonces, en este caso, lo que está es profetizando y hablando directamente sobre el rasgo terco y necio de los hijos de Israel que insisten en vivir apartados de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando en Zacarías dice que, o sea, igual como valiente, y en el capítulo 10, versículo 7, dice, y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino, sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. O sea, que sí le da una promesa a... Sí, le da una promesa que ha cumplido a lo largo de la historia, inclusive hoy en día, la cumple a través de nosotros. Como hijos de Dios, nosotros pasamos a formar parte de su pueblo Israel. Y a través de esta promesa de Dios luchando a través de nosotros tenemos acceso a esa alegría, a ese gozo y a estar gozándonos en la salvación que Él nos ha dado. ¿Sí?